Buenas tardes, nosotros somos del grupo Sexto A de Mecánica Industrial y nosotros les vamos a exponer dos temas diferentes. Mi nombre es Marlene. Bien, los dos temas que les vamos a exponer son óptica y electricidad. En lo que compete a óptica vamos a ver que se divide en dos diferentes grupos, óptica geométrica y óptica física. En la óptica geométrica vamos a estar viendo lo que son la formación de imágenes por medio de la refracción y reflexión, dos conceptos que vamos a ver más adelante, al igual que los rayos luminosos. Bien, en el concepto, la naturaleza de la luz. Bien, la luz es una forma de energía en la cual se emite y nosotros la podemos percibir por medio del sentido de la vista. En este podemos encontrar objetos luminosos, los cuales emiten luz, y objetos iluminados, los cuales reflejan la luz. Para entender la naturaleza de la luz, pues es un poco compleja, pero esta se puede manifestar mediante ondas o como una onda o como una partícula. Mi nombre es Jaime Hernández Vallejo y les voy a presentar el tema de reflexión y refracción de la luz. Que no es nada más, la reflexión no es nada más que la luz que se refleja a través de un espejo. Aquí está lo siguiente. El ángulo de incidencia, que es el principal, el rayo incidente, nos va a dar como consecuencia un ángulo incidencial que rebota con el mismo ángulo que se llama rayo reflejado y nos arroja el ángulo de reflexión. Todo esto pasa en un espejo. El siguiente caso es la refracción. La refracción la podemos entender como un ejemplo de una pecera con agua. Volvemos a tener nuevamente un rayo de incidencia, pero que al hacer contacto con el agua y al penetrarla, el ángulo cambia y nos da como resultado un ángulo de reflexión por fuera de la pecera. Notamos el cambio notorio del ángulo que va cayendo y tiene una decadencia mucho mayor que la del principio y retoma su mismo ángulo inicial. Cabe mencionar que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión sigue siendo el mismo ángulo a pesar de que haya sufrido una decadencia en el agua. Esto lo podemos ver como un ejemplo cuando pones un sólido sobre un vaso de agua. Notas cómo se distorsiona y parecería que fuera una imagen que engaña al ojo, pero este sería un claro ejemplo de eso. Hola, soy Juan Carlos Rico Bravo y mi tema es imágenes reflejadas por espejo. En este caso, lo que yo entendí es que cuando el ojo humano está simétrico a un objeto conforme a un espejo, esto hace que se refleje la imagen del espejo simétricamente a su eje. En este caso, los rayos de la luz están en todas direcciones y son casi infinitos. En este caso no se puede atrapar el reflejo del objeto en la pantalla, pero sí se puede ver gracias a que la retina del ojo humano puede retener estos rayos haciendo la imagen visible. Como dato curioso, también los espejos no se reflejan perfectamente un objeto, ya que estos no reflejan 100% la luz. En este caso, la mayoría o casi todos los espejos retienen el color verde. Se puede comprobar este método, ya que si pones un espejo frente a ti y uno hacia atrás y te quedas viendo el reflejo del espejo, este se va a hacer más verde cada vez que pase el reflejo de espejo a otro espejo. Me tocó otro tema que sería imágenes reflejadas por lentes. Un lente se define con la capacidad de poder reflejar los rayos de luz de un lado del lente al otro, pero hay diferentes tipos de lente. Los más comunes son dos, que sería divergente y convergente. El convergente se lee con la fórmula de F' mayor que 0, el cual se define como lupas o microscopios o telescopios, el cual agrandan la imagen del objeto que está a la vista.
El otro caso, que sería los divergentes, sería F' menor que 0, que se utilizan como por ejemplo en estos lentes. Estos lentes sirven para la miopía. Como se puede observar, los extremos del lente son más gruesos que en la parte del medio. Por eso se le llama divergente y F' menor que 0, para poder disminuir los objetos, y también sirven para corregir los errores, en este caso los errores de la vista o del ojo humano. Otro de los campos de la óptica es la óptica física. La óptica física trata sobre cómo la luz, en vez de moverse en rayos, se mueve en ondas. Este campo está hecho para expresar ciertas circunstancias, el cual la otra rama no puede explicar. La interferencia es el fenómeno donde dos o más ondas se superponen para formar una onda de mayor, menor o igual amplitud. Este efecto se puede ver observado en todos los tipos de ondas que existen. Difracción. La difracción es el fenómeno no ondulatorio que nos puede ser familiar si observamos las ondas en el agua, ya que en este se produce un movimiento que al estar obstruido por un obstáculo se logra apreciar lo que es una difracción. A mí me tocó exponer el tema de polarización, que es el proceso por el cual un conjunto se establecen diferentes tipos de características que determinan la aparición de dos o más zonas. Los polos que se consideran opuestos respecto a ciertas propiedades, dando al conjunto un estado polarizado, que es lo que se busca en esta ocasión. El siguiente apartado que vamos a ver es electricidad. En el concepto que estamos viendo en óptica, pues podemos definir la electricidad como una forma de energía que produce efectos luminosos. También me tocó exponer el tema de electricidad. La electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc. y se debe a la separación o movimientos de los electrones que forman los átomos. Esto también lo podemos hallar como por ejemplo en las instalaciones eléctricas de nuestra casa, que es el ejemplo más común que puede haber. Mi nombre es Luis Ángel Piceno Reyes. Yo les voy a presentar el tema de circuitos eléctricos de corriente directa. Un circuito de corriente directa o continua son aquellas cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen entre un mismo sentido o misma dirección, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz, tal como ocurre en las baterías que utilizamos en un control de remoto para televisión, en algún juguete, o como son los dínamos que se usa para generar luz en las bicicletas. Bueno, el siguiente tema que les voy a explicar son los circuitos en serie y en paralelo. Los circuitos en serie es aquellos que el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Es decir, como si tenemos, como por ejemplo las series navideñas. El símil de ese circuito eléctrico sería una manguera, la cual está recorrida por un mismo caudal o corriente, con una resistencia como cuando pisamos de forma parcial dicha manguera, obstruyéndose de esta forma al flujo de corriente. Respecto a las tensiones, estas son mayores a aquellas zonas de la manguera que pisamos más y por tanto se opone más al paso de dicho corriente. El circuito paralelo es aquel en que las terminales de la entrada de sus componentes están conectados entre sí, y con lo mismo ocurre en las terminales de salida. Respecto al símil hidráulico, es como si tuviéramos varias tuberías empalmadas a un mismo punto y por tanto pasarán mayor corriente en aquellas zonas cuya resistencia es menor.
Como es lógico, al final del empalme se recoge toda la corriente del agua y por tanto circula el total de corriente del El siguiente tema son las leyes de Kirchhoff. Son dos las que se derivan de esta. Es la ley de voltaje y corriente. La ley de voltaje dice: el voltaje de la fuente de alimentación es igual a la suma de los voltajes de los componentes del circuito. O sea, que de la fuente de salida, para saber cuánto voltaje tienen las demás salidas, ocupamos sumar cada una de esas salidas para saber cuál es el voltaje mayor de la fuente de alimentación. En la ley de Kirchhoff de corriente dice exactamente lo mismo. En un circuito en paralelo, la corriente que entrega a la fuente es igual a la suma de las corrientes a través de las resistencias del circuito. Esta vez estamos hablando de resistencias. Cada resistencia tiene diferente amperaje también. Miliamperios, perdón. Si sumamos cada una de las resistencias que tiene, nos va a dar como consecuencia la fuente de alimentación. El capacitor o condensador es otro de los temas que veremos a continuación. En el capacitor influyen dos cosas. Tenemos la capacidad que retiene el capacitor, vaya la redundancia, el condensador, y el voltaje. Son las dos cosas que debemos de tener muy en cuenta. ¿Qué hace el capacitor? Más que nada se puede decir que retiene la energía o la almacena. Y cabe mencionar que si están mal instalados pueden explotar y es muy peligroso. Su símbolo se puede entender como dos placas de fierro. Un lado recibe electrones y se carga negativamente. La otra se ve forzada a cederlos, quedando ambas cargadas. Se puede utilizar un condensador, como el que les dejaré aquí por arribita. Podemos utilizar un condensador para encender una luz LED, pero no puede por sí solo. Antes tendríamos que poner una batería en las dos placas del capacitor, y una vez que tenga un poco de energía este condensador capacitor, poner ahora sí el LED y veremos cómo transmite la energía, pero muy poca. No puede sustituir por completo a la pila, porque ocuparíamos un condensador del tamaño de una casa para sustituir una pequeña pila, así que no es para eso, solo retiene la energía. Se podría decir que se usan únicamente para filtrar la señal que compensa la caída. Otra rama de la electricidad sería circuitos en corriente y voltajes. En definición, la corriente se mediría en watts, el cual su fórmula sería corriente igual a voltaje por tensión o amperaje. Su simbología sería W igual a V por A. Y el voltaje es, por decirlo así, si habláramos de un tinaco y una manguera, sería la velocidad por el cual se manda la corriente de agua. Entonces mediría igual a voltaje igual a corriente sobre amperaje. El circuito RC. El circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. La forma más simple del circuito RC es el circuito RC de primer orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Finalmente tenemos los circuitos RLC, que por sus siglas podemos decir, aquí tenemos un diagrama en el cual se puede apreciar la resistencia, inductancia o bobina y el capacitor. Todo esto surge de una misma fuente de energía.